gracias por seguir conectados a la señal de BTV. Nosotros seguimos revisando información destacada del día. Una nueva muerte bajo custodia del Estado venezolano vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones carcelarias del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de un recluso detenido desde 2022 en el marco de la denominada Operación Trueno. La organización asegura que el interno presentaba un grave cuadro de desnutrición y que pese a las alertas formuladas por sus familiares ante las autoridades competentes no recibió la atención médica necesaria con este caso. Ya son 22 los presos políticos fallecidos bajo custodia desde abril. Vamos a desarrollar esta información publicada en la web de El Pitazo, y es que Josbet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, murió en el internado judicial Rodeo 3, en el estado Miranda, tras permanecer detenido desde 2022 por una presunta vinculación con la denominada Operación Trueno, un procedimiento ejecutado por la Policía Nacional Bolivariana en el estado Yaracuy. Según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones, el recluso presentaba un avanzado estado de desnutrición que le impedía mantenerse en pie por sus propios medios y le había provocado un deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas hasta el punto de no reconocer a sus familiares. La organización asegura que el caso era conocido por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Tribunal con competencias en terrorismo que llevaba su causa. Sin embargo, denuncia que las solicitudes y notificaciones presentadas por sus familiares sobre la gravedad de su estado de salud no obtuvieron respuesta. Con este fallecimiento, el número de personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del Estado desde el mes de abril asciende a 22, según los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones. Esta ONG reiteró su llamado a garantizar la vida, la salud y la integridad de los reclusos y advirtió que la falta de atención médica oportuna y adecuada continúa cobrando vidas dentro del sistema penitenciario venezolano sin que nadie haga nada. La pena de muerte no está establecida en nuestra legislación, dicen en esta publicación, pero la falta de atención médica oportuna, adecuada y la indolencia institucional siguen produciendo el mismo resultado tras las rejas. Así lo señalaron en esta publicación hecha a través de elpitazo.com. Bueno, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano por la detención ilegal, tortura y violación de derechos fundamentales contra el ciudadano Jorge Rojas Riera durante los sucesos registrados en Caracas en el año 2003. El Tribunal Internacional determinó que agentes de la entonces DICIP restringieron su participación en una protesta pacífica y ejecutaron actos de tortura mientras permaneció bajo custodia en el helicoide. Estos hechos que, según la sentencia, nunca fueron investigados adecuadamente. Vamos entonces a ver parte de lo que fue esta información. Dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declara responsable internacionalmente al Estado venezolano por las violaciones de los derechos humanos cometidas contra Jorge Rojas Riera. Recordemos que violaciones de los derechos humanos no prescriben. Según el fallo, los hechos se producen el 19 de septiembre de 2003, cuando funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, conocida para ese entonces como DICIP, efectuaron una detención durante una protesta pacífica en la Plaza Francia de Altamira. La Corte concluyó que la actuación de los organismos de seguridad restringió su derecho de libertad de expresión, a la participación política y a la manifestación pacífica. El tribunal también estableció que Rojas Riera fue víctima de actos de tortura mientras permanecía bajo custodia del Estado en el centro de detención del helicoide y que estos hechos no fueron investigados ni sancionados por ninguna de las autoridades competentes. Adicionalmente, la sentencia reconoce los daños sufridos por su madre, Jacqueline Riera Pietri, así como los afectados y las afectaciones generadas en el proyecto de vida de ambos a consecuencia de los hechos. La decisión representa un nuevo pronunciamiento internacional sobre casos de violaciones de derechos humanos atribuidas al Estado venezolano y obliga a la República a cumplir con las medidas de reparación establecidas por el tribunal. Por cierto que también el día de hoy, Diosdado Cabello, ahora como ministro de Interior y Justicia,
y Paz presentó este miércoles los resultados de la primera fase de la denominada revolución judicial iniciada en el 2021 y aseguró que el plan ha permitido reducir en más de 40% la población recluida en los centros de detención preventiva, según él aclaró en este día. Por supuesto, nosotros los invitamos a ustedes a que nos dejen sus comentarios en torno a esto, porque durante su balance el funcionario reveló que actualmente hay 58.714 personas privadas de libertad entre cárceles y calabozos preventivos y reconoció que más de 12.000 detenidos tienen más de 2 años sin recibir sentencia. Parte de las declaraciones de Diosdado Cabello en torno a eso, como ven ahí en la publicación del Pitazo, ante su titular, Diosdado Cabello informó que la llamada revolución judicial entrará en una nueva fase a partir de este fin de semana con el objetivo de revisar casos de retraso procesal y optimizar el funcionamiento del sistema de justicia venezolano. Según las cifras oficiales presentadas por el Ministerio en la actualidad, existen 58.714 personas recluidas entre centros penitenciarios y de detención preventiva. En ese total, 12.425 tienen más de 2 años detenidos sin sentencia firme. Cabello detalló que 4.203 de esos casos corresponden a internos en cárceles y 8.222 a personas recluidas en calabozos preventivos. Además, indicó que 183 detenidos acumulan más de una década privados de libertad sin condena. Diosdado Cabello, manejando cifras que solamente él conoce, aseguró que casi el 70% de los expedientes son atendidos por la defensa pública y afirmó que el 81% de los privados de libertad son delincuentes primarios. Según explicó, muchos de ellos optaron por la figura de admisión de los hechos como alternativa ante el retardo judicial. En su balance, Cabello también señaló que 28.314 funcionarios policiales han sido separados de sus cargos y puestos a la orden de la justicia por presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, aseguró que Venezuela registra actualmente una tasa de 1.2 homicidios por cada 10.000 habitantes, cifra que atribuyó a mecanismos como los jueces de paz, los circuitos comunales y los sistemas de videovigilancia instalados en distintas ciudades del país, que no sabemos si operan adecuadamente con la falta de electricidad. ¿O cuál es el objetivo genuino de esto, la verdad? Ahora, el fiscal general interino del régimen, Larry de Boer, reconoció que miles de procesados en Venezuela terminan declarándose culpables, no necesariamente por haber cometido delitos, sino para acelerar su salida del sistema judicial. Según sus propias cifras, el 75% de los condenados opta por admitir los hechos ante el retardo procesal, los costos judiciales y el hacinamiento que afecta a los centros de detención preventiva del país. Esta información está publicada en el portal de la casa @ebtv Miami. Allí el funcionario habría explicado que muchos de los detenidos deciden confesar sus delitos que se les imputan debido a los largos tiempos de espera para la celebración de juicios y a los costos asociados a los procesos judiciales. Además, sus familiares aseguran que son víctimas de tortura, pero vamos a escuchar parte de lo que ha sido esta declaración de Dabo el día de hoy. Este reimpulso permite no quedarnos en el diagnóstico, sino un diagnóstico con una acción concreta. Una acción concreta hacia objetivos muy importantes, muy significativos, ¿no? El combate al retardo procesal es uno de ellos, lo decíamos aquí, lo decía la presidenta en el Tribunal Supremo de Justicia, situación que nosotros respaldamos totalmente. Cuando tú miras los números de uno de los últimos diagnósticos sociodemográficos de la población privada de libertad, te das cuenta que el 75% de los condenados admitió los hechos. Que significa que ante el retardo procesal, ante los costos del proceso, la solución del privado es admitir los hechos para salir antes, para cortar el tiempo de privación de libertad. Temas como la criminalización de la pobreza, que también se ha mencionado. Ese mismo estudio, lo decía la presidenta en esa ocasión, nos da que casi el 70% de la población en los establecimientos penitenciarios son de los que los técnicos llaman los estratos 4 y 5.
es decir, de los sectores más pobres de la población. Parte entonces de las declaraciones de Larry Dabo el día de hoy, haciendo el análisis pues, de lo que sería el sistema de justicia de Venezuela. Y la defensora del pueblo designada por el Parlamento controlado por el chavismo, Egle González, reconoció las graves dificultades que enfrenta el sistema penitenciario venezolano y admitió la complejidad de atender a la población bajo custodia del Estado. La funcionaria aseguró que en los centros de reclusión coexisten presos políticos, presos comunes, adultos mayores, adolescentes e incluso niños en condiciones de alta vulnerabilidad. Ella aseguró que está que corre. Afirmó al referirse a la magnitud del problema en las cárceles del país, pero vamos a escucharla de su propia boca en esta publicación hecha en la página de EBTV Miami, en Instagram de EBTV Miami. Un diagnóstico con una acción concreta. En la publicación que estaría hecha por EBTV Miami, ella explicaba pues parte de lo que habría sido la situación a la que ella hace referencia como una situación aterradora del sistema judicial que tiene en vulnerabilidad a distintos sectores del país. Así es, en sus declaraciones también incluía un lenguaje bastante determinado de acuerdo a lo que representa estas acciones como defensora del pueblo en Venezuela. Y vamos a compartir con ustedes las imágenes ahí las tenemos. El cuidado es admitir los hechos para salir antes. Que nosotros tenemos de todo, es que en la Defensoría hay de todo, desde que corro. O sea, hay preso político, hay preso común, hay adulto mayor, hay adolescente, hay niños, niñas. O sea, es una situación de una complejidad, de una vulnerabilidad que solo es posible atenderla si se cuenta con esa coordinación, con esa interrelación, las puertas abiertas. Para eso estamos acá, para que de una manera, porque hay que superar ese drama que muchas veces nos agarra y entonces el drama no. Nosotros queremos dar respuesta, nosotros queremos atender a todos, independientemente de donde se encuentren, independientemente de la adscripción de donde se encuentren. Nosotros miramos a todos y entonces esa es la idea, trabajar en conjunto. Bueno, parte de las declaraciones de la defensora del pueblo, quien manifiesta complejidad, vulnerabilidad y hay de todo en torno a que ella también manifestó que quería correr de lo complejo que se manifestaba el panorama ante lo que encontró allí. Bueno, y parte. dice que los miran a todos y hay muchos casos como el de Víctor Hugo Quero que fueron desapariciones forzadas y los familiares pues aún todavía están buscando a sus familiares. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero por supuesto queremos recomendarles, ¿se imaginan llegar a la entrevista de ciudadanía y no saber qué van a responder? Los nervios, la falta de práctica, el miedo a equivocarse son algunas de las principales razones por las que muchas personas no logran sentirse preparadas en esos momentos. No pongan en riesgo un proceso tan importante. En Pro English, María Enríquez los va a ayudar a prepararse para cada etapa de ese examen y la entrevista de ciudadanía para que lleguen seguros, confiados y listos para aprobar. Tu ciudadanía comienza con una buena preparación, así que contáctelos hoy al 954-676-6258 y por supuesto al preguntar directamente por María Enríquez, ella les va a dar todos los planes que tiene para prepararlos y que ustedes cumplan el sueño americano. Hacemos una nueva pausa, en la próxima parte seguimos con mucho más. Así es. Hola a todos, les saluda María Enríquez, soy profesora de inglés y directora de Pro English International. Yo los quiero invitar a todos esos residentes americanos que no han podido dar ese gran paso de ser ciudadanos americanos. ¿Y por qué razón no lo han podido lograr? Por la sencilla razón de no tener un nivel de inglés. Pro English va a ser su aliado para poder lograr este objetivo tan importante. Entregamos programas individuales, grupales y simulaciones con profesores americanos que van a determinar qué tan listo estás para ese gran día. Ser residente no es suficiente. Ser ciudadano te abre puertas y da un beneficio enorme a toda tu comunidad y familia.